presente y reflexiono en él. Tú me guías y me haces saber lo que he de hacer cuando en el pacto aferramos y te oramos con todo el corazón. Tú permite y dame bendición en cada encuentro, en la dificultad, hazme poder ver tu plan y agradecerte, y tú mi corazón de gracia llénamelo para de nuevo poder empezar. Hazme ver de corazón la verdad del campo. Hazme saber la necesidad del Evangelio. Tu deseo yo cumpliré, guíame a toda nación para que a los remanentes levante para ti. Cuando miro hacia mi pasado y presente y reflexiono en él, tú me guías y me haces saber lo que he de hacer cuando en el pacto aferramos y te oramos con todo el corazón. Tú permite y dame bendición en cada encuentro, en la dificultad, hazme poder ver tu plan y agradecerte, y tú mi corazón de gracia llénamelo para de nuevo poder empezar. Hazme ver de corazón la verdad del campo. Hazme saber la necesidad del Evangelio. Tu deseo yo cumpliré, guíame a toda nación para que los remanentes levante para ti, levante para ti, levante para ti. Así dice la palabra de Dios en Mateo 28,
18 al 20. Leamos todo junto. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muy buenas tardes a todos los obreros. Bienvenidos a un nuevo culto, una vez más, de la Iglesia La Luz de Cristo. Soy el pastor Dani Fernández. Bienvenidos. En el día de hoy, Dios nos ha dado su palabra y nos sigue dando su palabra para que juntos continuemos en esa corriente. Dios desea realmente que cada creyente, cada discípulo, cada hijo de Dios y todos los que han creído en Él, seamos firmes en la palabra de Dios. Esa debe ser nuestra seguridad. Durante estos meses estamos hablando sobre la vida de Jesús, que lo que tiene que ver mucho con la salvación. Ahora que soy salvo, ¿realmente he cambiado? Fue una de las preguntas muy importantes que hicimos la semana pasada hablando del poder de Jesús y cómo he cambiado de verdad. ¿Realmente he cambiado? Y también concluimos la semana pasada con la pregunta, ¿realmente cómo debo continuar? ¿Qué es lo que debo hacer ahora que soy hijo de Dios? Hay un comienzo, sí, pero hay una continuación también. De aquí en adelante nosotros tenemos que estar seguros que Cristo está con nosotros todos los días. Entonces, en el día de hoy, viendo el texto bíblico de Mateo capítulo 28, 18 al 20, iglesia, hacemos la tercera pregunta del poder de Jesús, o sea, nuestro octavo encuentro titulado ¿Cómo se revela el poder de Dios? ¿Realmente Dios, pastor, el poder de Dios se ha revelado en mí que soy salvo? ¿Cómo lo sé? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? En el día de hoy podemos disfrutar de este mensaje y recordar durante esta semana que somos sus hijos y que podemos experimentar el poder de Dios donde quiera que vayamos. Quiero compartir algo en la introducción del mensaje de hoy. Podemos experimentar el poder y las bendiciones de Dios. ¿Cuándo, pastor? Cuando comprendamos quiénes somos nosotros y quién es Jesucristo. Todo comienza cuando entendemos dónde venimos, qué debemos de hacer y hacia dónde nos encaminamos. Cuando hacemos la pregunta, ¿quiénes somos? Estoy hablando de su identidad. No hablo solamente de su nombre y de dónde usted viene. Hablo de su identidad ahora que usted es salvo. Ahora que usted ha recibido a Cristo. ¿Quién es usted? Si usted comprende realmente esta pregunta, ¿quién soy yo de verdad? Ahora en la palabra de Dios, ahora que soy salvo. Y lo segundo, también quien cree y sabe y entiende quién es Cristo para usted, que lo hemos estado compartiendo hace muchas semanas. Entonces, usted puede entender su pasado, puede entender el presente y al final puede entender hasta el futuro de su vida. Porque voy a saber que no solamente yo vengo de una familia de tal apellido, yo sé de dónde vengo. ¿Cuál es la realidad de mi familia verdadera cuando yo no conocía el Evangelio? Lo que yo tengo que hacer ahora que soy su hijo y lo que él ha aceptado y dónde Dios me está llevando, ese es el futuro. Todo esto, si lo comprendo, puedo experimentar el poder de Dios. Los cristianos viven según el poder de Dios. No olviden esto. Nosotros no podemos vivir según mi poder, sino vivimos según el poder de Dios. Por lo tanto, necesitamos una respuesta clara y segura para la pregunta que estamos haciendo esta semana. ¿Cómo se revela el poder de Dios? Es una pregunta muy importante, iglesia. ¿Usted quiere saber esto, verdad? ¿Es un hijo de Dios? ¿Siente que no tiene fuerza? ¿Le cuesta vivir la vida cristiana? En Mateo 28, 18 al 20, Cristo dijo que él tenía toda la potestad del cielo y la tierra y que con esta potestad fuéramos al campo. Entonces, entienda primero en esta introducción quién es usted, quién es Jesucristo. Y absolutamente veremos el poder de Dios, experimentaremos el poder de Dios, aunque mi pasado yo sepa de dónde vengo, puedo saber mi presente y disfrutar mi futuro. Así que quiero entrar en el contenido diciendo esto. En primer lugar, vamos a ver cosas principales, verdades espirituales que usted debe conocer como hijo de Dios. Ten en cuenta esto primero. El ser humano fue creado a imagen de Dios. ¿Para qué? Para vivir gozoso en paz junto con Dios.
Eso dice Génesis 1, 27, 28. ¿Por qué es importante que usted sepa esto? Porque el ser humano no fue como otras criaturas. De todas las criaturas que hay en la tierra, solamente el hombre tiene esa imagen, tiene ese aliento de vida, puede disfrutar del culto de estar junto con Dios. Sin embargo, el hombre fue víctima del engaño de Satanás, como dice la Biblia, y pecó, nos aclara la Biblia. Y la imagen del hombre se oscureció al separarse de Dios. El espíritu de la persona separada ahora pasa a un estado de muerte, dice la Biblia, y este episodio, este engaño, está registrado en Génesis 3. O sea, nuestros antepasados, Adán y Eva, fueron engañados por Satanás. Y esa imagen que estaba junto con Dios ahora se oscureció y el hombre ahora no sabe la realidad de un Dios. Sabe que existe un Dios, pero no sabe el camino. Por eso el ser humano, por el problema del Génesis 3, el hombre cae en un estado de muerte. Hablamos de la separación de Dios espiritualmente hablando, Efesios 2, 1 a 2. Y por esto en Juan 8:44 dice, ustedes son de vuestros padres el diablo. Entonces, pastor, ¿cómo puedo saber de todo esto? Lea Génesis 3. No es que Génesis 3 está hablando solamente de Adán. Romanos 5:12 dice que por el pecado de un hombre, por el pecado de un hombre entró la muerte y la muerte pasó a todos los hombres. O sea, me incluye a mí, lo incluye a usted. A partir de ese momento, del evento de Génesis 3, el fracaso, la muerte y el sufrimiento vienen sin cesar en la vida del hombre. Por eso es algo natural que ahora las mujeres tengan que dar a luz con dolor, el hombre tenga que sudar para poder traer el pan de cada día. Ahora usted ve las enfermedades y las aflicciones y las guerras y las situaciones familiares, sociales y todo lo que usted ve es por causa del evento de Génesis 3 y por eso la muerte viene. El fracaso continuo y el sufrimiento del hombre no para. En el encuentro 1 nosotros vimos que este sufrimiento no va a parar porque el autor, Satanás, continúa obrando hasta el día de hoy. ¿Qué más usted debe recordar? Que vivimos como viajeros en este mundo. Yo también, todos vivimos como viajeros en este mundo para al final regresar a nuestros verdaderos hogares. Y aquí me detengo porque o bien vamos al cielo o por el contrario acabas en el infierno. ¿Por qué? Porque si usted es hijo del diablo, porque no ha conocido la salvación, porque no ha aceptado a Cristo, usted va a su verdadero hogar. ¿Y su verdadero hogar quién es? Depende de su padre. Y si su padre es el diablo, según Juan 8:44, ¿a dónde usted va a ir? Al infierno. No va a ir al infierno porque usted pecó mucho, porque robó mucho o porque mató mucho, sino porque su padre es el diablo del evento de Génesis 3. Y por eso usted no puede cambiar ese estado, tiene que cambiar de padre. Por eso si usted acepta a Cristo, también como viajero en este mundo, va a ir a la casa de su Padre Dios. ¿Y eso dónde es? El cielo. Lucas 16, 19 al 31 nos dice la historia del hombre rico y Lázaro. Por eso no importa si usted es exitoso, si tiene dinero o si todo le va bien. Porque si usted no ha cambiado de padre, por decirlo así, no ha nacido de nuevo, usted va al infierno. Solamente los que van al cielo, ¿quiénes son los que se portan bien? No, van al cielo los que han aceptado a Cristo, los que han entendido que no hay otro método y han aceptado este evangelio. Así que hoy le hago pensar en esto. Entonces, para restaurar la persona en su imagen, Dios vino a este mundo y bajó en forma de Jesús para destruir al enemigo, el diablo, dice 1 Juan 3:8. Entonces, Cristo vino para resolver el problema fundamental del ser humano que había comenzado en Génesis 3. ¿Comprenden esto ahora? Ya que Dios nos ha visto a la humanidad en este desastre, en esta aflicción, Dios mismo, que es espíritu, vino a la tierra y vino en forma de hombre, y su nombre es Jesucristo. Y en 1 de Juan 3:8 dice que para esto vino, para deshacer las obras del diablo. En el encuentro 4 nosotros vimos que este Jesús tiene ciertas condiciones para salvarnos. Y estas condiciones no las tiene más nadie en este mundo. Por eso solo Cristo vino a resolver el problema del ser humano que comenzó en Génesis 3, incluyendo su problema y mi problema. Así que este Jesucristo es Dios y también es hombre. Eso dice Juan 1:14 y Filipenses 2:6 al 10. Así que si Jesucristo es Dios y es humano,
Hablamos de que Él es el Cristo, el Mesías, el prometido por Dios, el Hijo del Dios viviente. Por eso confesamos que Jesús es el Cristo. Que el día de hoy, en este último punto de este primero, quiero decir, si usted acepta a Cristo, entonces todos tus problemas, del problema que viene de Génesis 3, es resuelto. Cristo bien dijo Mateo 11:28, venid a mí los que estáis cargados, cansados del mundo, viviendo la manera de vivir a su manera, a su fuerza, vengan y encuentren descanso en Cristo. Por eso no hay otra respuesta. La única respuesta para la humanidad es Jesucristo, si usted lo acepta el día de hoy. No olvide estos 7 puntos. Son 7 verdades que usted nunca debe olvidar, porque es ahí donde usted viene, también es a donde usted está ahora mismo y también habla de su futuro cuando usted muera. Entonces, en esta época quiero hablar a usted, ya que estamos preguntándonos cómo se revela el poder de Dios. Claro que en este mundo entonces vamos a tener batallas. Y en este segundo punto, por eso quiero confirmar que vamos a tener 3 batallas en este mundo. Pero recordemos que el que ha aceptado a Cristo, Cristo todo lo consumó en el Calvario, todo terminó. Pero igual tendremos batallas en esta tierra. Y en la primera batalla, ¿cuál es? El poder de Dios se revela inmediatamente cuando tenemos victoria en nuestra batalla contra nosotros mismos. Créame, una de las batallas más grandes que tiene el creyente es contra su propio pensamiento. Porque todavía a veces vive atrapado en sus métodos, en sus excusas. Por eso esta batalla es importante ganarla. Pero la Biblia dice en Gálatas 2:20 que mi ser anterior, que estaba atrapado, que estaba muerto en Génesis 3, este ser anterior murió. ¿Y quién vive en mí? Cristo. Y si Cristo vive en mí, el dueño es Cristo. Allí está el poder de Dios. Entonces, el primer paso para poder tener la victoria contra mí mismo, usted que también tiene batallas, usted tiene que aceptar a Jesús, pero no solamente como Salvador o mi Redentor. Sí, me vino a salvar, vino a perdonar mis pecados, pero también tiene que aceptar a Cristo como nuestro Señor, como su Señor. ¿Y qué significa como mi Señor? Que ese Cristo ahora es mi Cristo, vive en mí y ya no vivo yo. Es importante entonces empezar aceptando a Cristo. El poder de Dios se revela cuando Jesucristo toma completo control de mi vida. La Biblia dice, y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad quién es? Cristo. Y esa verdad os hará libre. Así que si esa verdad es Cristo y esa verdad me hace libre, ahí está el poder de Dios. Cuando Él es el dueño de mi vida, cuando Él tiene el control de mi vida, y cuando Él tiene el control de mi vida, yo soy libre. Ahora somos libres porque Jesucristo nos ha librado del pecado, hermanos. Nos ha librado de las fuerzas de la oscuridad, de Satanás y todas las maldiciones que teníamos por ir al infierno también. Así que gocemos nuestra verdadera libertad por medio de Cristo. Ya usted no tiene nada que ver con el pecado, ni la fuerza de la oscuridad, ni Satanás, ni siquiera usted, aunque Satanás quisiera llevarlo a usted al infierno, no puede, porque usted está libre por medio de Cristo. En otras palabras, usted ha aceptado a Cristo y Cristo es el dueño de nuestra vida. Por eso la batalla de nosotros contra nosotros mismos es grande, hijos de Dios. Yo también tengo esas batallas. Por eso hay que recordar que Cristo, como mi Salvador, sí, como mi Redentor, sí, pero también tiene que ser mi dueño. Por eso confiemos nuestras circunstancias actuales, nuestras posiciones, nuestras preocupaciones actuales. Démoselo al Señor y descubramos el plan de Dios. No sigamos nuestra propia voluntad, obreros. No sigamos confiando en lo que yo puedo y pienso que debo hacer, sino que sigamos el deseo perfecto de Dios. Ese es el deseo de Dios. No confíen en tus propios planes. Desechemos nuestros propios planes. Y es más, tengamos fe que solamente el plan de Dios es perfecto. Mi plan no es perfecto. El plan de Dios a todos los que han creído en él ayuda para bien. Eso dice Romanos 8:28, porque nosotros hemos entregado nuestras vidas a Cristo y él es nuestro dueño. Así que el día de hoy la batalla parece difícil, pero lo hemos ganado si dejamos que Cristo sea el dueño. La primera característica de aquellos que han recibido la salvación es que se niegan a sí mismos. Simplemente confían toda su vida al Señor.
Así que nuestra terquedad, nuestros pensamientos realmente no reportan ningún beneficio, no ayudan en nada. A veces no lo quiero hacer como Dios lo dice, lo quiero hacer a mi manera, me pongo necio, terco. Eso no ayuda porque realmente nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos porque Él es el autor de la salvación y es el dueño de mi vida. El día de hoy, que Jesucristo, si es la verdad, sea mi verdad. Que si Él es santo, Él me ayude entonces a cambiar contra mis propias batallas. Por eso nuestra vida de tantas bendiciones, solamente Cristo nos los dará. Y cualquier circunstancia que tenemos con nuestros propios pensamientos, Cristo nos va a liberar. Oremos por esto. Es una gran batalla que tenemos. Recordemos esto. Hay que aceptar primero a Cristo. Y segundo, dejar que Él sea el dueño de nuestra vida y dejar a un lado todos mis pensamientos. Allí inicia la batalla. Segundo, hay que recordar que también en este mundo, porque vivimos en este mundo, tenemos la lucha contra Satanás que sigue engañando hasta esta época. Hasta lo último de la tierra, Satanás sigue engañando, ¿verdad? Y no va a detenerse hasta el fin de los tiempos. Pero recordemos el día de hoy, Jesucristo ha destruido completamente la autoridad de Satanás, del diablo y del pecado. Pero a pesar que Satanás, Cristo ha destruido toda esa autoridad, no destruyó a Satanás, sino su autoridad, la autoridad de Satanás, el diablo y el pecado. Estas tres cosas siguen existiendo en este mundo. Y es más, están actuando el día de hoy. Por eso usted ve el campo como está, los desastres como están, porque continúa Satanás, continúa el diablo y continúa el pecado reinando sobre este mundo. Pero recuerden, hijos de Dios, Satanás no tiene ningún poder sobre los creyentes. Él no tiene ninguna autoridad para llevarnos al infierno ya. Pero en los incrédulos, en los que no han conocido a Cristo, sigue engañándolos porque Él es su Padre y reina sobre él. No olvidemos que nosotros no podemos ver a Satanás. Satanás es un ser espiritual e inclusive tiene poder. Por eso mi fuerza no sirve de nada. No hay nada que yo pueda hacer para vencer a Satanás. Por eso solamente es con el poder de Jesús. El poder revelado a los hijos de Dios cuando aceptan a Cristo. ¿Sabía esto? Por eso, si usted ha aceptado a Cristo, ya tiene el poder y la autoridad del cielo y la tierra que es dada por Cristo a sus hijos. Quiero darle algunos pasajes bíblicos para que lo podamos meditar durante la semana. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Cristo le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En Mateo 28:18 dice que Cristo dijo que Él tiene el poder del cielo y la tierra. Dígame, ¿quién le puede quitar este poder? Incluso en Marcos 1:27 dice que los demonios obedecen a la voz de Cristo. Esto ocurrió en el Nuevo Testamento y actualmente Cristo tiene el mismo poder. Por eso en 1 de Juan 3:8 también dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que el día de hoy, con toda esta autoridad que Dios nos ha dado conforme a la palabra, entonces disfrutemos de Juan 16:24. ¿Qué dice? Que lo que pidamos en oración, Él nos los dará para que nuestro gozo sea cumplido. O sea, Él nos va a contestar nuestras oraciones. Conforme a la voluntad de Él, disfrutemos esta autoridad. Él no me va a contestar porque soy el mejor o porque oro mucho o poco, sino porque yo soy hijo de Dios y Él me ha dado esa autoridad. En el nombre de Cristo. Por eso Satanás no tiene miedo a otra cosa. Satanás solamente tiene miedo, solamente tiene temor a solo Cristo. Nuestra tercera batalla, también una batalla importante que tenemos, es la batalla contra el mundo. Este mundo, la cultura, la corriente, los pensamientos, están ahogando a muchos creyentes. No le estoy pidiendo que nos pongamos a soportarlo. No hay que seguir al mundo, ni siquiera realmente hay que estar atrapado en esto, hay que superarlo. Siga el mundo, usted va a ver los desastres. Vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo porque somos de Dios. Así que podemos superar al mundo, pero no con nuestra fuerza. Tendremos victoria si recibimos la guía del Espíritu Santo
en este mundo. Recuerden que el Espíritu Santo ahora vive en nosotros, ¿verdad? Ya que vive en mí, me guía. Él es el consolador. Él está conmigo para siempre. Juan 14:16. Él me enseña todas las cosas y lo que yo no sé, Él me lo hará recordar. Y en Juan 14:26-27 me dice que me dará paz. Imagínense. Por eso nosotros no podemos superar al mundo si no es con la guía, ni siquiera con el poder mío. Con el poder mío no se puede. Tiene que ser con la guía y el poder del Espíritu Santo. Juan 1:8, por eso Cristo le dijo a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Por eso los testigos de Cristo en este mundo, y si quieren vencer a este mundo y no ser dominado en este mundo, tienen que tener la guía y el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Entonces, ¿quiénes tienen la guía y el poder del Espíritu Santo en sus vidas? Los salvos, ¿sí? Los salvos son aquellos que tienen la revelación del poder de Dios en sus vidas, no porque sean los mejores. Así que en esta tercera pregunta queremos nosotros decir, ¿cuándo entonces, pastor, comienza a obrar el poder de Dios? ¿Usted no cree que ya está obrando el poder de Dios? ¿Usted ha visto el poder de Dios obrando en su vida y en el campo? ¿Usted quiere saber cuándo comenzó? Las bendiciones de Dios comienzan tan pronto como nos convertimos en hijos de Dios y resolvemos el problema del pecado original. ¿Oyó? El poder de Dios se revela en el instante en que usted acepta a Cristo para siempre. Dígame, ¿quién puede resolver el problema del pecado, el problema de la separación de Dios, el problema del infierno? Nadie. Así que cuando Cristo vino a su vida, ¿no es el poder de Dios? ¿No la oscuridad no se fue de su vida? El problema original se fue para siempre porque cuando soy hijo de Dios, comienza el poder de Dios. Por eso es importante recordar que Dios muestra su poder cuando se solucionan los problemas consecuentes por el problema original. En otras palabras, por el problema del pecado original, nosotros mentíamos, robábamos, teníamos malos pensamientos y malos caracteres. Pero cuando aceptamos a Cristo y el problema original es resuelto completamente, si antes mentía, ya no miento como antes. Si antes me enojaba, ya no me estoy enojando como antes. Si antes me desesperaba, ya eso comenzó a bajar. ¿Por qué? Porque esos pecados consecuentes que tenían toda mi vida en carga se han acabado por el problema original. Y ahora, lo que yo hacía antes con mucho gozo, o lo que yo hacía antes sin conciencia, o le decía porque pensaba que todos lo hacían, ahora lo entiendo, porque soy hijo de Dios. Ahí está el poder de Dios. Y las personas dirán, wow, ¿cómo ese hermano ha cambiado? Lo que hacía antes ya no lo hace como antes. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se revela primero en el momento que usted acepta a Cristo y la oscuridad se va, sus ojos se abren y por eso el pecado de la consecuencia, lo que usted hace ahora, ya no lo hace como antes. Ese es el poder de Dios. ¿Cuándo se revela el poder de Dios, pastor? Cuando descubrimos el plan de Dios en medio de todas las dificultades, persecuciones, enfermedades y frustraciones. Decimos, en vez de preguntarnos por qué Dios tú haces esto, el Hijo de Dios dice, Señor, ¿cuál es tu plan detrás de esto? O sea, ¿qué poder tú vas a revelar en esto? ¿Cuál es tu gracia? ¿Por qué Dios permites esto? Ya no es la pregunta, sino ¿dónde está tu plan ahí, Señor? Muéstrame tu plan. Y cuando usted descubre ese plan, empieza a obrar el poder de Dios. Dios descubre su poder cuando hallamos la meta que ha establecido para nuestras vidas y si buscamos su propósito grandioso para el lugar donde nos encontramos. Ya sé por qué nací en esta tierra, ya sé por qué tengo esta familia, ya sé por qué Dios me ha permitido esta región. Y es más, ya sé por qué Dios me ha permitido ese trabajo, aunque sea difícil, por qué Dios me ha permitido esta universidad, aunque los amigos, la presión. Ahora entiende que la meta de Dios está en ese lugar establecido, en tu vida, en tu trabajo. Está el propósito de Dios en el lugar donde usted vaya. Cuando usted entiende esto y descubre esto y es feliz en el lugar donde usted esté, allí está revelándose el poder de Dios. El poder de Dios se revela cuando nosotros realmente oramos por todas estas cosas. Señor, te doy gracias porque ahora soy tu hijo en el momento que he aceptado a Cristo. Se ha acabado mi problema del pecado original de Génesis 3. Hoy, Señor, gracias porque me estás guiando, me estás sanando y santificando con tu poder. Lo que antes pensaba,
lo que ya no estoy haciendo ahora. Señor, oro porque tu plan sea establecido en esta dificultad. Muéstrame la razón por la que tú me has enviado en este campo, en esta familia. Ahí está el poder de Dios. Y cuando ora así, se levantan las respuestas, hermano. Tendremos victoria cuando Jesucristo sea todo lo que necesitemos en la vida. Cuando yo tendré victoria en todo, cuando Cristo sea todo, cuando Cristo sea completo y cuando Cristo sea suficiente. Amén. Allí, dígame si usted va a tener la victoria completa, porque no es su fuerza. Ya está el poder revelado en su vida en el momento que usted aceptó a Cristo. Quiero animarlos a que no espere un poder raro. Necesito el poder físico o sentir algo o una sensación para saber el poder de Dios. No, ya usted tiene el poder de Dios, ya en usted vive el poder de Dios. Si usted no ha aceptado a Cristo, hágalo y verá las bendiciones de este poder en su vida. Quiero concluir el mensaje del día de hoy. Quiero hacerle recordar 3 cosas. ¿Qué es para usted el evangelio? ¿Qué es para usted estar gozoso en el evangelio? ¿Y qué significa para usted recordar el evangelismo? Si usted disfruta de estas 3 cosas, claro que las puertas se abrirán en sus campos, en su trabajo, el poder de Dios se revelará. Ore con el evangelio que usted tenga. El evangelio que usted tiene, que es eterno, disfrute con esto. Y si usted espera en el trabajo, mientras estudia, esperando, orando, disfrutando del evangelio, del gozo que Dios le ha dado, las puertas del evangelismo se abren. Las personas van a querer aceptar este Cristo que ustedes tienen. Simplemente orando y esperando se van a abrir esas puertas y nunca más se van a cerrar. La gente va a querer escuchar este evangelio porque si usted es feliz, si en usted se revela el poder de Dios, ellos también van a querer verlos. Por eso, antes de guiar a la gente a la iglesia, guíalo a Cristo. Que ellos conozcan que Jesús es el Cristo que vive en usted. Ese Cristo que está con usted para siempre. Vistámonos de Jesucristo. Amén. Seamos vestidos con las ropas de Jesucristo y desechemos los placeres del mundo, mis pensamientos y mis deseos de la carne. Sé que es una batalla, pero Cristo debe ser el dueño. Es el camino de la completa victoria, iglesia. El camino para que obre Dios en cada campo. El poder de Dios se va a revelar absolutamente claro, que se va a revelar el poder de Dios. Ojalá que podamos entender esto, entienda esto, que ya el poder de Dios usted lo tiene. Dios obrará sobre nosotros con gran poder en el momento en que aceptamos a Cristo y continuará con nosotros en el pasado, hoy y para siempre. Él estará con nosotros, obrará con su poder siempre en cuando usted entienda quién es usted y quién es Jesucristo. Ore por esto. Oro para que esta semana pueda disfrutar del poder de Dios que ya vive en usted. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias por el poder que se ha sido revelado en nosotros a través de Cristo, Señor. Tú tienes toda la autoridad del cielo y la tierra. Y con este poder nos estás llevando al campo, Señor. Que tú, Señor, seas nuestro Salvador, Redentor, pero también nuestro dueño, nuestro Rey, nuestro verdadero Rey, Dios. Te damos gracias, Señor, por esta hora. Oro para que sean llenos de todo tu poder y tu gracia la iglesia, los creyentes, los hermanos, y que esta semana disfruten de la bendición, del poder de que tú estás con nosotros. Oramos, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, oramos. Amén.